If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Estamos algo pensativos el día de hoy en la Unión Americana porque así como el presidente Donald Trump empezó a restringir las visas de algunos periodistas de agencias de noticias y medios informativos chinos, ahora el presidente chino quiere hacer lo mismo con los corresponsales norteamericanos. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de todo esto? Bueno, hay que analizar muy bien los términos, porque no es el hecho solamente de que saquen a periodistas y ahí se ven, gracias, no. El anuncio se produce semanas después de que el presidente Trump limitara el número de ciudadanos chinos que podrían trabajar en Estados Unidos para 5 organizaciones de noticias chinas controladas por el Estado chino, o sea, por el gobierno. Ahora, con esto, ¿qué se deja ver? ¿Qué se ve venir? Bueno, Zhao Lijian, el nuevo canciller chino, el nuevo vocero de la Cancillería china, estuvo diciendo el día de hoy y en las últimas semanas, pues que si el presidente Trump se va a esos extremos de limitar la estancia de periodistas chinos en los Estados Unidos, bueno, pues entonces los chinos harían lo mismo con casi un centenar de periodistas norteamericanos que hay en China. Recuerden, los medios americanos tienen una gran cantidad de corresponsales. Simplemente empiecen por los burós de las cadenas de televisión. Mínimo cada buró tiene 10 personas, o sea, 10 personas de CNN, 10 para Fox, 10 para CBS, 10 para ABC, y así se va la cuenta. Luego el New York Times, el Washington Post y una infinidad de medios. Entonces, el hecho no es de que saquen o no las noticias. El problema es que al no haber corresponsales, el mundo va a quedar un poco limitado a saber la verdad de lo que está pasando en ambas partes, en ambos ends que le dicen en inglés, o sea, en las dos partes extremas, o sea, tanto en China como en los Estados Unidos. Ahora, las regiones afectadas por el coronavirus en China, pues están restringidas, dado que obviamente el gobierno chino siempre ha sido muy controlador. Recuerden, China es un gobierno comunista. Mientras que en Estados Unidos, pues la propagación del virus se ha ido un poquito a los extremos. Claro, no ha crecido como creció en China, pero esta es la idea de controlar en este momento las actividades públicas, las reuniones familiares. Se cerraron ya restaurantes, cines y lugares de reunión para evitar precisamente que se propague más el coronavirus. Ahora, viendo todo el escenario mundial, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos está tratando de mantener, pues usted sabe que al salir un enfermo que tuvo contacto con 10 personas, paralelamente esas 10, cada uno con otras 10, pues al término del día ya son miles de casos contagiados. Y a las semanas ya son cientos de miles y al mes ya pueden ser millones. Y es lo que el presidente Trump
está tratando de evitar con su equipo de gobierno. O sea, él no quiere que se llegue a millones de casos. Precisamente él hacía ver una ecuación de que le sale más barato a los Estados Unidos dejar a sus ciudadanos en casa y mandarles un cheque de ayuda de $1,000 a cada persona para que se ayuden con sus gastos, a dejar que la gente trabaje, a dejar que la gente tenga contacto, porque al rato pues todo el país estaría en el mismo problema. Entonces, realmente el caso de tomar medidas extremas en este momento, mientras se encuentra una vacuna para controlarlo, es pues mantener muy cuidadosamente el control sanitario y de esa manera pues básicamente no va a crecer de una manera desproporcionada. O sea, sí hay casos, pero si los aíslan, pues se va a evitar que más gente se contagie y se van a evitar más problemas. Ahora, ningún país, ni China, ni Estados Unidos, ni Canadá, están limitados a estar exentos de este problema. O sea, este es un problema mundial, quiéralo o no. Y todos los países que aún no han tomado medidas, lo que está pasando les debería de servir de alerta para que empiecen a controlar. O sea, el hecho no es que se quiera controlar a la gente, lo que se quiere controlar es una medida sanitaria. ¿Por qué razón? Porque si la gente sale a la calle y contagia a otras 10 y esas 10, cada uno a 10, pues es lo que les explicaba. El número crece rapidísimo. Ahora, lo malo es que en las primeras 3 semanas los síntomas no se notan. El virus se aísla en la nariz y en la garganta y la gente no se percata. Lo pueden traer 3 semanas o 2 meses, ser portadores y estarlo pasando a más personas sin ninguna situación en que se puedan percatar, y después, cuando ya el virus se propaga dentro del organismo, es una situación muy difícil porque son fiebres incontrolables. Ahora, como no hay cura, hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo traté de leer un poco al respecto para prepararles este programa. Las autoridades del CDC.gov recomiendan estar tomando constantemente líquidos, tomar mucha agua, que no se seque la garganta, porque el hecho de tomar líquidos hace que, si acaso el virus estuviera internado en la garganta, se bajara al estómago. Y en el estómago, los jugos gástricos lo destruyen porque son ácidos muy fuertes. Aquellos que tienen acidez de vez en cuando, que nos comemos unas carnitas, un chicharrón, una salsa bien picosa, bueno, pues deje que ese reflujo fluya, porque a quienes les da ese reflujo, y si tienen el virus, ese reflujo va a matar al virus. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Ahora, ¿qué pasa si no tomamos líquidos y dejamos que se interne en la garganta? ¿A dónde creen que se pasa? A los pulmones, donde suceden situaciones desastrosas, porque básicamente hace que los líquidos se conjuntan y se vayan a los pulmones obstruyendo vías respiratorias y las personas fallecen, lamentablemente, como en Italia. En Italia no le dieron importancia en un principio y el problema los agarró fuera de control. Entonces, ya cuando quisieron controlar la situación, pues ya habían muerto demasiadas personas. Entonces no crean que lo digo por molestar o por estar insistiendo en el tema, no. Esta pandemia es real y existe. Y aquellos países que no han controlado sus fronteras, que no han cerrado las escuelas, que no han controlado los centros de trabajo, lo tienen que hacer, porque es una situación muy seria la que se está gestando.
Ahora, el gobierno chino, ¿qué gana con limitar a los periodistas norteamericanos? Bueno, gana mucho, porque existe el hecho de que los chinos controlan mucho la información que sale de su país y hay cosas que no les convienen. Muestra de ello es que hasta ahora el presidente Trump, aunque dice y presume que tiene muy buenas relaciones con Yang, el presidente chino, no lo creo, porque China no ha querido compartir ni un solo dato de esta pandemia con el gobierno norteamericano. Simplemente hoy dieron a conocer al mundo que ya las gentes están regresando a las fábricas, todos van a trabajar, pero ¿qué es lo que pasa? China es un país sumamente comunista y que abusa mucho de sus trabajadores. Entonces, obviamente, si eso está sucediendo, están abusando de la gente y los están obligando, posiblemente muchos hasta enfermos. Recuerden que les platiqué que en la planta de Apple, las computadoras, los relojes y teléfonos celulares que tanto le fascinan a mucha gente, los forzan a trabajarlos a veces los 7 días de la semana. Quizás el domingo les dan un breve descanso. Entonces, lo que hay que tener mucho en cuidado es mantener por un tiempo esa abstinencia, a ir al cine, a las reuniones, a los restaurantes. Si las autoridades no lo controlan, usted hágalo, usted contrólese, usted quédese en un margen restringido junto con su familia. ¿Qué pasa? Cuando usted empiece a ver que ya el vecino ya se enfermó, que la vecina y que vienen y le tocan la puerta para pedirle algo de comida porque ya no pueden salir, es una situación desastrosa. Y así sucedió ya en algunos países como Irán, Italia, China, y pues en los Estados Unidos están alertando a las fuerzas del orden para evitar problemas. Ahora, ¿qué sucede? En Estados Unidos, las tiendas que venden armas han elevado sus ventas en las últimas 2 semanas, porque temen que la situación se salga de control. Y cuando hay una situación fuera de control, el americano es muy dado a cuidar su casa con sus armas y evitar que lo roben. Entonces, realmente está preocupante la situación. Pero si tomamos las medidas, no lo es tanto. Ahora, ¿qué está pasando en México, por ejemplo? En México se está dando mucha libertad a que la gente utilice su criterio. El gobierno considera el problema como controlado, no sé cómo, porque no veo nada que exista dentro de todos los mecanismos de control sanitario que se esté empleando. Hubo la queja por ahí de alguien en las redes sociales de que un artista voló el domingo de Madrid a México y al llegar a México su sorpresa es que no había ningún escritorio de control sanitario, nadie tomando la temperatura, no había cubrebocas, no había nada. Y bueno, lamentablemente esto está sucediendo, pero tenemos que ver mucho por nuestros hijos. ¿Nosotros qué? Estamos viejos, canosos, mírenme. Nosotros ya vivimos, ya disfrutamos la vida, ya la pasamos muy bien, pero ellos, millennials, que se quedan con un problema. Ahora se considera que niños y jóvenes son los principales portadores del virus y a ellos no les da más que una simple temperatura, un poco de moquera, tos y estornudo como si fuera una simple gripa, pero no les pasa a mayores. El problema es de las personas mayores de 50 años para arriba, y más si tienen problemas preexistentes, diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, una serie de situaciones difíciles. Entonces, hay que ser muy precavidos. Y esta charla de la noche la estamos enfocando el día de hoy a hacernos entender nosotros mismos que hay que tener cuidado. Ahora,
en toda la ecuación que el Center for Disease Control, el Centro para el Control de Enfermedades, que el cirujano general ha venido presentando, dijo, ya el presidente Trump dijo que si ponemos un time frame, o sea, un periodo de tiempo de control, la sonda no crece, la gráfica se mantiene estable. Eso quiere decir que solo un grupo se ha contagiado y de ahí no sube. Entonces, ese grupo contagiado lo meten bajo control médico, lo aíslan y la demás se desinfectan lugares públicos y la demás gente ya puede regresar a su actividad normal. De lo contrario, no se puede hacer. Entonces, hay que tener mucha precaución. Hay que guardar muchas medidas de higiene, principalmente en todos los lugares públicos, porque a todos nos atañe. No solamente a Estados Unidos, a México, a Centroamérica. ¿Qué pasa? El presidente de El Salvador ya no permitió que aterrizara un avión proveniente de México porque le habían informado sus fuentes que iban 3 ciudadanos con los síntomas o enfermos, vaya usted a saber, con el coronavirus. Y se les negó el aterrizaje. El Salvador, un país más chico que el estado de Guanajuato, o quizás de la misma extensión territorial, y no lo dejaron aterrizar al avión. Ahora, nosotros vamos a ver en el transcurso de estos días hasta dónde llega todo lo que es la estructura de control que tiene el gobierno de los Estados Unidos, porque solo de esa manera vamos a ir entendiendo un poco más y más lo que se está haciendo. Ustedes ven al presidente Trump, al vicepresidente, al cirujano general, a la directora de salud y a muchas autoridades hablando, a los minutos después hablan gobernadores, habla la Guardia Nacional, pero muchas veces no tenemos idea de la proporción. Bueno, le doy el big picture, como dicen los americanos. La foto de todo. La foto es que el presidente Trump tomó el control total desde la Casa Blanca junto con todos sus funcionarios y a diario les está pidiendo reportes mañana, tarde y noche, y de la misma manera esos reportes los hacen públicos mañana, tarde y noche, por la razón de que él quiere regresar el control del país, o sea, que las finanzas del mercado de valores, que los precios del petróleo, que los empleos que también había mucha gente trabajando, que todo regrese a lo que es la productividad normal y de esa manera ya tener un control sanitario rígido y que no haya más enfermos. Que las aerolíneas vuelvan a volar. Es increíble, Estados Unidos está en etapa del famoso Spring Break, de las vacaciones de primavera, lo que en México conocemos como la Semana Santa, por ahí haga de cuenta, que nosotros sí guardamos los días de la Semana Mayor. Bueno, ellos no los guardan, ellos nada más el Viernes Santo, si acaso lo respetan por ahí con una ceremonia religiosa y dependiendo de la religión. Si es católico, si se respeta, si es bautista, metodista, lo que sea, solamente lo hacen ciertas fechas y hasta ahí. Y el domingo de resurrección, o sea, el domingo de Pascua, ese día sí lo festejan a lo grande. Pero ahora con todos estos controles, pues si no hubo día de San Patricio el día de hoy, que es una gran festividad, si no hubo el Fat Tuesday en Nueva Orleans, pues estuvo muy como que no lo celebraron con muchas ganas, pero ya se veía venir este problema, pues realmente hace falta ese ánimo. Ya las noticias veo yo que ya se empiezan a enfocar a ciertas cosas. Ya la negociación de Brady, el jugador, el quarterback de los Patriotas, ya realmente la resaltaron mucho en las noticias y me da gusto. Yo quiero que ya se hable más de deporte. Es muy triste y muy deprimente, aunque se critica de que
Estados Unidos le dedica gran tiempo a los deportes. El March Madness pues no se transmitió, no se hicieron los juegos, se están repitiendo juegos del año pasado, las televisoras y todas las compañías están perdiendo mucho dinero. El dueño del equipo de Dallas, Mark Cuban, que salía mucho en un programa llamado The Sharks, o sea, los tiburones, haciendo propuestas de negocios y analizando propuestas de negocios. Bueno, él dijo que iba a pagar la nómina de todos los empleados de la American Airlines Arena en Dallas, Texas, para que esa gente no se quede sin empleo o sin un ingreso, más bien, durante la cuarentena. Y así otro jugador famoso ofreció pagar ciertas cosas, y si eso se hace y el gobierno por su parte ayuda a la gente, esto se resuelve más rápido. A veces en las crisis familiares, en las crisis de salud, tenemos más gastos que los esperados, y eso nos hace afectarnos a muchos. Ahora, yo lo que le pido a la gente, si usted, porque me escuchan y lo sé, aquí tengo las gráficas del rating, en El Salvador, en Argentina, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, Colombia, Venezuela, hasta en Venezuela me escuchan, muchos países, mucha gran población hispanohablante de los Estados Unidos. Pasen la voz, quédense en casa, no se contagien, traten de hacer un esfuerzo por algunas semanas mientras esta situación sale adelante y entra o regresa al control sanitario. Habiendo ya el control sanitario, automáticamente se esfuerzan por regresar a la productividad y al control económico, y como lo dijeron las autoridades, este país regresa a su monotonía de producir y de ser potencia y de hacer muchos proyectos. Pero mientras no haya ese control sanitario, va a ser muy, muy difícil mantener ciertas expectativas, principalmente en la bolsa de valores, donde cayó históricamente, que no quiero ni pensarlo. Yo por ahí tenía unos ahorritos pensando de que este año iban a subir. Ya me olvido de ellos porque no va a ser así. Pero bueno, tengo fe. Yo fui de los que no quise mover ni un centavo. Realmente los expertos están recomendando comprar porque dicen que esta situación es temporal y se va a regularizar. Yo también lo creo. Sí, yo no soy experto en finanzas, pero yo sí siento que esto va a regresar a una parte normal. Mucha gente vive de la bolsa de valores, mucha gente vive de los servicios de las aerolíneas, muchísima gente vive del petróleo, de los combustibles, de los medios, porque también ha afectado a los medios. CBS en Nueva York tuvo empleados enfermos, ya 3 tuvieron que mover uno de la operación de algunos estudios a Washington y lo anunciaron. Por cierto, hablando de CBS, María Elena Salinas, aquella locutora que tanto opacó Jorge Ramos y que nunca pues fue reconocida como lo merece, porque Jorge Ramos se llevaba todas las lisonjas, todos los aplausos. Me da mucho gusto que está haciendo contribuciones muy interesantes en inglés sobre la población hispanohablante, principalmente sobre los mexicanos, y ella lo vivió en carne propia. Ella fue costurera en una fábrica de Los Ángeles. Ella es perfectamente bilingüe y merece un reconocimiento. Bastó que CBS contratara a María Elena Salinas para que ese grupo de Televisa, Pepe Bastón y todos con su concesión de estudio cinematográfico de Panteleón, ya les expliqué en un programa, PA por Paramount, T por Televisa, León por Lionsgate Studios, etcétera, una asociación ahí de estudios, hicieron ya una producción especial con América Ferrara, hicieron unas series y las están pasando, o las van a empezar a pasar por CBS en inglés. Ahora fíjense qué interesante, CBS también tiene problemas económicos y no pudo pagar la sindicación de esos programas. Entonces, esta producción, los negociadores de Televisa le dijeron, ok, vamos a hacer un barter deal.
Barter deal es un negocio cuando alguien les da gratis un programa para que salga al aire, o sea, CBS no le tuvo que pagar a este estudio Panteleón para que saliera la serie o la película, lo que sea. No lo he visto, solo vi un tráiler y una entrevista y hasta ahí me quedé. Y con el product placement, o sea, con la inserción de productos en lo que es el video y con la venta de comerciales, de allí CBS saca sus ganancias y de allí básicamente ellos se recuperan económicamente. Ahora, ¿cómo gana Televisa y Estudios Panteleón? Ellos quieren hacer el crossover, meterse al mercado estadounidense, porque ya se dieron cuenta que solamente en Estados Unidos la primera generación habla español, ya la segunda y la tercera, ya nuestros hijos y nuestros nietos hablan inglés y les gusta más hablar inglés a algunos, no a mi hijo porque lo regaño, pobre de él. Como yo mismo le digo, si no hablas bien español, ¿cómo te voy a regañar? ¿Cómo me vas a entender bien el día que te reclame algo? No. Aquí en la casa se habla puro español y asunto arreglado. Lo mismo se lo dice su mami y así nos entendemos muy bien los tres. No que mi hijo se quedó muy sorprendido porque viajó a alguna parte, hizo una escala en San Antonio y en el aeropuerto de San Antonio estaba maravillado porque vio un restaurante que vendía tacos. Entonces se mete a comer tacos y mi hijo le quiso hacer conversación en español al taquero para decir, mira, yo también hablo español. Y el taquero le dijo, no, me no Spanish, I only speak English. Y mi hijo se quedó muy sorprendido y le dije, mira hijo, aunque te entiendan el español, son dos cosas. O una, los empleadores no los dejan hablar el idioma porque no les gusta. Número dos, o se sienten ellos que dan un paso atrás. Yo se los comentaba en mi libro, American Underground. ¿Quiénes hablan inglés solamente? Aunque entiendan el español, pues los que ya se cortaron el nopal. Así lo dicen entre mis mexicanos. Ese ya se cortó el nopal porque ya habla inglés y ya consiguió permiso de trabajo. Pero bueno, regresando al tema principal del día. Entender el coronavirus no es el hecho solamente de seguir las noticias o de lavarse las manos. Es el hecho más importante, el de aislarse. Usar el cubrebocas, usar guantes, limpiar muy bien las áreas de trabajo que uno está utilizando, porque allí es donde se anidan los virus y allí es donde empiezan los problemas. Ahora, yo le pido a toda la comunidad, porque gran parte de nuestra comunidad mexicana precisamente trabaja limpiando oficinas, limpiando fábricas, trabajan en los servicios de basura, trabajan limpiando las carreteras. Yo los veo y me llaman al programa y me dicen, me comunican lo que les pasa. Entonces, ellos deben de tener precauciones extras, o sea, cubrirse muy bien la cabeza, cubrirse muy bien la boca y la nariz, usar sus guantes todo el tiempo y al final del turno tirarlos y al llegar a su casa directo al baño si es que no se pudieron bañar en el trabajo. Y ya, cuando ya están bañados, limpios, pues ya conviven con su familia. Antes no, porque es muy riesgoso llegar a tocar a los hijos cuando uno estuvo expuesto. Por cierto, leí en un periódico en inglés y me gusta comentar las cosas, que todos los empleados de una planta de basura, tristemente, en las plantas de basura, ya que vacían los camiones, están haciendo la preselección para cuestiones de reciclaje, plástico, cristal, basura orgánica, etc. Encontraron un feto, fue muy triste, y todos los empleados de ascendencia mexicana se organizaron, ya que las autoridades tomaron el parte policíaco, pidieron a su jefe comprar un féretro, hacerle un funeral,
una misa y despedir dignamente a ese bello ser que no pudo continuar su vida. No se sabe qué pasó, pero eso pasó el año pasado. Se me acaba el tiempo, me despido, cuídense, la solución al coronavirus está en sus manos, no en su negligencia. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces, y por favor, cuide a su familia, tomando todas las precauciones. Hasta entonces, gracias.